Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra sesión Solicitando para el Cambio, comprendiendo el impacto del modelo sueco y la descriminalización total del trabajo sexual. Bienvenidos, bienvenidas. Si necesitan interpretación, elige el canal de audio de su preferencia, escogiendo la opción de interpretación y el idioma que prefiere. Silenciar el audio original para escuchar solo a la intérprete. VIH 2020 ofrece sesiones que son espacios seguros y neutrales para compartir conocimientos, experiencias y habilidades en una manera mutuamente respetuosa. Funciona con una política de tolerancia cero para cualquier tipo de intimidación, acoso, uso abusivo de lenguaje y expresión agresiva de opiniones o cualquier otro tipo de comportamiento indeseable. Esto incluye durante las sesiones en Zoom o en las plataformas de redes sociales de VIH 2020 como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en los seminarios web abiertos en Zoom, las reuniones de Zoom o los grupos de discusión, plataformas de preguntas y respuestas abiertas en Zoom y las ventanas de chat abiertas o privadas que pueden causar malestar entre los miembros de los paneles, conferencistas, intérpretes o participantes. Esta sesión está siendo grabado y está siendo transmitido en video en Facebook. Por favor, considera no utilizar su nombre o organización o país si están preocupados que este sea transmitido en vivo o grabado. Como ustedes pueden ver, pueden participar en el espacio de preguntas y respuestas al lado de la opción del chat. Y con esto nos gustaría presentar a nuestro moderador, Luca. Luca, parece que está silenciado el micrófono. Esto es ya un delito del año 2020. ¡Ay! Buenos días a todos y a todas. Yo soy Luca Stevenson, yo soy el coordinador de ICRS, el Comité Internacional que trabaja en los derechos de trabajadores sexuales en Europa, y estamos coordinando esta sesión conjuntamente con la Alianza Escarlata. Una introducción breve para estas sesiones. Hoy tenemos dos partes a este webinario. En la primera parte vamos a examinar el impacto del modelo sueco de la criminalización de los clientes de las y los trabajadores sexuales, y vamos a tener ponentes de Francia, Irlanda y Noruega, y luego vamos a tener una participación del impacto que ha tenido este modelo en las y los trabajadores del sexo trans, y vamos a tener la posibilidad de participar después con preguntas y respuestas. No vamos a tener la encuesta aquí, vamos a tener por razones técnicas, lo lamentamos. Luego vamos a tener un descanso de 10 minutos de un entretenimiento para ustedes, y durante este descanso les invitamos a traer papel y papelógrafos y marcadores para poder hacer letreros para una demostración social que vamos a llevar a cabo después de la segunda parte de esta sesión. Si tienen cualquier cosa donde pueden escribir un letrero, o ya tienen algunos letreros ya hechos, pueden traerlos para poder usar en demostración. Y luego, en la segunda parte, vamos a examinar el trabajo hecho en Australia y en los territorios del norte. Es un trabajo que han realizado trabajadoras y trabajadores sexuales en esta zona para descriminalizar el trabajo sexual. Y con esto me gustaría presentar a nuestra primer ponente, Simón. Así que adelante, Simón de Suecia será nuestra primera ponente. Si Simona puede silenciar o desilenciar su micrófono, por favor. Hola, yo soy Simón. Yo soy
una activista que defiende los derechos de las y los trabajadores del sexo en Suecia. Tengo muchos años de experiencia en el trabajo sexual y con abuso de sustancias mucho antes de la ley de Suecia. Hemos visto un cambio en el discurso público en las últimas décadas y hoy en día es sumamente controversial criticar el modelo sueco. Y quizás hace 20 años o incluso hace 10 años no era así. Se aceptaba tener una perspectiva diferente. Estas políticas represivas, el modelo sueco, intenta crear una sociedad libre de comportamiento no deseable, personas quienes usan las drogas o quienes venden el sexo y están escondidos de la vista pública y no pueden recibir el apoyo que necesitan y desean. La reducción del daño, de hecho, en Suecia es criticado muchas veces como la manera en mantener a las personas dentro del mismo problema. Y de hecho, Suecia tiene una de las tasas más altas de la muerte asociada con drogas en toda Europa. Suecia tuvo una de las clínicas de prevención o reducción de daños y esta clínica abrió en 1997 y fue sumamente controversial y además ilegal. Pero el programa de reducción de daño logró reducir de manera drástica la transmisión de VIH y hepatitis entre las personas que usaban drogas y a las y los trabajadores del sexo trabajando en las calles. Bien. Disculpa, me perdí mi comentario. Bueno, tardamos 26 años más para que Estocolmo, la ciudad más grande de Suecia, pudiera tener su primera clínica de reducción de daño. Yo tengo muchas palabras de respeto y cariño para todas las personas que han trabajado en esta clínica en Malmö. Siempre nos trataron con respeto y dignidad, nos trataban como seres humanos cuando todo lo demás de la sociedad les trataba con desdén. Es excepcional, es esencial y salva vidas. Me gustaría decir a todas las personas, activistas en reducción de daño y personas del equipo médico, ustedes, cada uno, es tan importante. Muchas gracias. Nosotras, como trabajadores sexuales, necesitamos información acerca de cómo podemos trabajar de manera más segura, cómo podemos tener cuidados médicos más seguros o tener acceso a pruebas anónimas. Y ahora, con esas amenazas del COVID-19 y la pandemia, las y los trabajadores sexuales estamos sufriendo con una falta de ingreso. Y Suecia recibió mucha atención porque el ministro de Salud Pública no entramos en... Nosotras, las trabajadoras sexuales, necesitamos información acerca de cómo tener sexo de manera segura, tener salud y cuidados médicos que son específicos a las trabajadoras sexuales, tener pruebas anónimas sin preguntas incómodas o amenazas. Durante esta pandemia de COVID-19, los y las trabajadoras sexuales en todo el mundo han estado sufriendo por falta de ingreso. Ahora, Suecia recibió mucha atención por su respuesta a la pandemia porque el ministro de Salud Pública fue en contra de lo demás del mundo. No entramos en el encierro y nos instruyeron no usar cubrebocas. La única noticia que logró penetrar a todos estos informes del virus del corona fue que una persona sumamente famosa en Suecia fue atrapado comprando sexo. Él se llama Paolo Roberto y él es un personaje de televisión muy famoso y es dueño de una marca de pasta italiana y
el pueblo sueco se enojó tanto, de hecho, las redes sociales explotaron con el odio. Las personas estaban echando la pasta de Paulo a la basura y poniendo sus fotos en Instagram y diciendo, yo jamás voy a comer pasta de alguien que compra sexo. Tenemos una situación actual en Suecia donde los políticos argumentan que la compra del sexo debe de ser castigado de manera más duro. Las organizaciones cristianas junto con las feministas radicales están argumentando que si solamente se lograra abolir pornografía, entonces la prostitución también se terminaría y así tendremos un mejor mundo. Dicen que la pornografía representa el final del mundo y es su lema esto. Mientras tanto, los ataques y robos en contra de las y los trabajadores sexuales han aumentado. La policía se interesa en monitorearnos, vigilarnos y deportar a los migrantes en vez de encontrar a las personas quienes nos están atacando y amenazando. Las políticas represivas buscan castigar para eliminar estos comportamientos no deseados a nivel social como el uso de drogas o el trabajo sexual. Prefieren avergonzar y asesinar. De hecho, el entregar condones a trabajadores sexuales puede llegar a ser delito y este nivel de vergüenza hacen que las personas no quieren ir por pruebas de VIH y hace más difícil tener relaciones sin condones cuando lo están solicitando los clientes. Nosotros somos trabajadores sexuales, somos personas y valemos cuidados y cuidado médico, no importa el estilo de vida que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Simón, por esta primera presentación que fue muy poderosa. Ahora me gustaría recordar a todas las participantes que pueden hacer preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas. Si no lo han usado, no sé a dónde han estado en estos meses, pero allí pueden poner sus preguntas y nosotros los podemos leer. Quizás no logramos contestar todos, pero intentaremos hacerlo después de las 5 presentaciones. Muchas gracias a Simón. Se puede ya apagar su video y silenciar y ahora vamos a escuchar a Andrés de Noruega y voy a permitir que cada ponente se presenta, yo no les voy a presentar y olvidarme algo importante. Gracias. Soy Andrés y yo trabajo en la organización PION para la defensa de los derechos de los trabajadores sexuales en Noruega y como la ponente anterior mencionó el impacto de cómo este modelo nórdico puede tener un impacto en los trabajadores sexuales, aunque hay diferencias entre Noruega y Suecia, puedo entrar en más detalle después. Lo que sí puedo decir es que el estigma contra los y las trabajadores sexuales sí es peor después de la aprobación de la ley de compra del sexo aprobado en 2009 y el mejor ejemplo es una decisión de la Corte Suprema de Noruega en 2017. Antes de esto, si yo vendía el sexo y alguien me golpeó y no podía trabajar por un tiempo debido a las lesiones sufridas, si yo llevaba al agresor a la corte, yo tuviera el derecho a demandar por ingresos perdidos. Pero en 2017 se decidió que debido a la aprobación del Parlamento de Noruega de la ley de compra del sexo, estaban en efecto declarando que el trabajo sexual es inmoral y por lo tanto los trabajadores sexuales no tienen derecho a la compensación por ingresos perdidos cuando son víctimas de crímenes violentos. Así es que estamos entrando en el 11º año de la ley de compra de sexo en Noruega y nos preguntamos qué tan fructífero es participar en el debate heteronormativo y ritualizado en favor o en contra de la ley de la compra del sexo. Pues trabajadores sexuales migrantes o refugiados no les importa acerca de el pro y contra de esto y los que sí tienen derechos cívicos están interesados en otros aspectos, no están interesados en ser el chico o chica del cartel representando a todos los trabajadores sexuales. Los trabajadores sexuales no son protegidos por la ley sobre delitos de odio en Noruega. Se puede discriminar legalmente contra ellas en el mercado laboral formal. No se habla de su salud excepto para mencionar EST. Y el debate sobre el lenguaje, ¿debemos llamarlo trabajo sexual o prostitución? ¿Y qué de la criminalización?
Es un debate intelectual lejos de la vida cotidiana de trabajadores sexuales. Así que intentamos enfocar más en un discurso queer de izquierda sobre derechos sexuales y en otros temas que sí les importa a los trabajadores sexuales. Hablar de la diversidad de género y sexualidad entre trabajadores sexuales ha sido un nuevo enfoque y esto crea interés en el público y nos da el camino para hablar de las razones estructurales detrás del trabajo del sexo, o sea, la pobreza. Ahora, el movimiento de los derechos de los trabajadores sexuales en Noruega tiene una tradición larga de colaboración con Kusanklar, un proveedor de servicio de salud pública dirigida a personas que practican el trabajo sexual. Hubo una conferencia en 2018 y durante esta conferencia de proveedores de salud hubo un debate exclusivo entre trabajadores sexuales. Llegaron a la conclusión clara que los proveedores son necesarios para los y las trabajadores sexuales y los trabajadores y las trabajadoras también necesitan estos proveedores. Ahora, este febrero, el Centro Piun publicó un informe después de entrevistar a 30 trabajadores sexuales varones quienes criticaron el párrafo sobre proxenetos en el Código Penal. Este párrafo del Código Penal de Noruega no criminaliza a alguien quien coerciona a otra persona a practicar el trabajo del sexo, pero sí hace ilegal organizar trabajo sexual o rentar un cuarto para practicar el trabajo sexual. Así que termina criminalizando esfuerzos de estar sin violencia y sin explotación. Y eso ha sido opinión de otros y otras trabajadores sexuales también en otros informes. Y ahora, Pion ha logrado secuestrar en los últimos 3 años toda la organización por parte de feministas radicales del 8 de marzo, poniendo propuestas para hablar del proxenetismo y no sobre lo que esperaban las feministas radicales, que era el tema de la ley de compra del sexo, porque este tema de los proxenetas es algo que les interesa más a los trabajadores sexuales. Logramos movilizar a 200 trabajadores sexuales y aliados por la marcha y logramos cobertura televisiva nacional en este tema. El enfoque prioritario en la ley sobre la compra del sexo es una manera de atontar el debate sobre la complejidad del trabajo sexual. Hemos encontrado que las personas son más interesadas en diferentes enfoques en el tema y esto da resultados a nivel político. Gracias. Pues muchas gracias. Pueden ir a preguntas y respuestas si quieren y ahora vamos a escuchar de Mimi de Francia. Saludos a todos y todas. Yo soy Mimi de Francia. Trabajo con Accepteste. Es una organización dirigida por trabajadores sexuales migrantes y trans y trabajamos en colaboración con otros grupos como proveedores de salud como Médecins du Monde y STRAS, que es como un sindicato de trabajadores sexuales, para empezar a entender las conclusiones y consecuencias catastróficas de la implementación de la criminalización de los clientes de trabajadores sexuales, una ley aprobada en 2016 y hemos trabajado con trabajadores sexuales. Entendemos que ellos enfrentan mucho aislamiento y degradación de su situación de salud, especialmente aquellas personas que viven con VIH y también enfrentan muchos problemas de deterioro de su situación económica. Es una situación precaria que ha ido agravando y ha llegado a ser catastrófico debido a esta ley que está criminalizando a los clientes. Así que los y las trabajadores sexuales de Francia son más aisladas, han perdido ingreso porque los clientes tienen miedo de llegar con las y los trabajadores sexuales y eso quiere decir que antes ganaban más dinero que ahora. Tienen que ir a otra ciudad, otro país para poder encontrar a clientes y están aislados, no tienen comunidad cercana, no saben cómo conseguir tratamiento o tener acceso a un doctor que es abierto y amigable con trabajadores sexuales, migrantes y trans. Y la situación ha cambiado mucho del trato también que reciben antes de la ley y ahora. Y
están enfrentando que tienen que ir para conseguir tratamiento cada 3 o 6 meses y estamos viendo que la situación de VIH de las personas estamos viendo que está aumentando y eso es una gran preocupación que tenemos en la comunidad. Y lo vemos como consecuencia de la proposición de este tipo de ley. Rachel está hablando, yo soy Rachel, hay que hablar en un ritmo menos acelerado. Entendemos que es apasionada sobre el tema, pero también quería checar si por favor se puede revisar su video. Si quiere o no compartirlo, porque no lo estamos viendo. Muy bien, voy a hablar un poco más lento. Perdóname, es que hay muchísima información que quiero compartir. Entonces hicimos esta investigación junto con Medicine du Monde y con Doctores del Mundo y eso demostró que 63% de los y las trabajadores sexuales han experimentado un deterioro en su situación de vida por mayor estrés y aislamiento después de que se implementó esta ley y 38% de las personas trabajadores sexuales están encontrando que es muy difícil exigir el uso del condón y ese es un problema. Necesitamos encontrar más clientes, vamos más lejos de donde estábamos trabajando y tenemos menos poder de negociación. Y los clientes tienen más poder, pueden exigir que haya relaciones sexuales sin condón o pueden tener sexo malo o pedir cualquier cosa e incluso pagar menos que en la vida antes pagaban. Entonces, esto implica mayor sufrimiento. Todos los trabajadores sexuales están sufriendo y quiero mencionar que para poder mejorar esa situación y la condición de vida y la salud de trabajadores sexuales trans, inmigrantes y todos los y las trabajadores sexuales es importante abolir esta ley y también abolir la ley de proxenetas que está seguido de manera muy estricta porque estamos viendo que si la persona que renta un coche o un van para llevar a cabo trabajo sexual o una casa, un departamento donde están trabajando, ellos pueden ser perseguidos según la ley y la cláusula sobre proxenetas y esto implica que los trabajadores y las trabajadoras no tienen acceso a la acomodación, no pueden dormir, no tienen lugar para trabajar y estos son otros factores que muchos de los y las trabajadores sexuales de Francia están sufriendo. Sufrimos mucho porque después de 2016 y la aprobación de esta ley hemos perdido 2 amigas como Isabela Campos y eso es y también justo antes de COVID perdimos también a la amiga Jessica Sarcimiento. Esas son 2 chicas quienes trabajaban en condiciones muy difíciles y esto hacía la vida muy dura porque estaban mucho más expuestas a la violencia que enfrentan. Y estos son 2 casos de asesinatos, pero tenemos otros casos de violencia, de agresión, de ataques, violaciones. Estamos siendo atacadas por personas que no son clientes, pero son personas que están aprovechando de la situación vulnerable provocada por la ley y vienen para asaltar, robar, violar a las y los trabajadores sexuales. Y quería concluir acerca de la importancia de la criminalización. Esta ley nunca nos ayudó, más bien está empeorando nuestras vidas y ha afectado nuestras condiciones de vida. Y la única solución para este problema es la descriminalización, porque nuestro derecho a determinar lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo y el respeto de nuestros derechos humanos básicos. Necesitamos nuestros derechos humanos básicos respetados y necesitan que nos reconozca la sociedad y el Estado para poder comer,
para poder donde vivir y dormir y tener dinero para nosotras y nuestras familias, porque eso es algo que todo el mundo necesita y no nada más porque somos trabajadores sexuales, no merecemos tener la posibilidad. Muchas gracias a todos y todas por venir a esta conversación. Muchas gracias, Mimi. Quédate para las preguntas y respuestas. Nuestro siguiente orador es Kate. No contamos con la presencia de Juan por problemas de conexión, desde Francia también, pero ahora vamos con Kate de Irlanda. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, creo que sí. Maravilloso. Bueno, mi nombre es Kate LeBrew y soy trabajadora sexual y directora de ICRCE, del Comité Internacional sobre los Derechos de Trabajo Sexual en Europa. Así que, bueno, la gente no se sorprenderá a escuchar de cómo es para nosotros tener este modelo sueco ya por 3 años. Y como en cualquier otra parte, hablan acerca de la despenalización, de este modelo de despenalización, pero ahora simplemente se agregó a esa criminalización. Ya todo estaba listo de manera legal para poder vender solamente el sexo, pero lo hicieron ilegal para los clientes que compran, que pagan por sexo y también para que los trabajadores sexuales en París o, por ejemplo, en grupos, tengan esta doble penalización y incluía también una sentencia de prisión. Entonces, lo que sabemos y lo que hemos visto a nivel mundial es que es una ley y realmente es una ley racista, completamente racista, cuya intención es interrumpir y agredir el trabajo sexual, de tal manera que lo haga difícil y que lo haga aparentar ser peligroso en cualquier tipo de ambiente o por cualquier razón, y que de esta manera la gente no lo practica. Y bueno, sabemos que la gente por qué lo hace es por la necesidad del dinero. En los últimos 3 años, entonces, ha sido un completo desastre. Completamente nos ha distanciado de los apoyos y de las subvenciones. También hemos tenido esta violencia por parte de los policías, se ha aumentado, y al mismo tiempo ha habido un 20% de la disminución en cuanto a la cantidad de personas con las que quieren acercarse a la policía y hacer sus informes. Espero esté hablándolo suficientemente despacio. Y en los últimos 3 años bajamos 2 niveles en términos de las mediciones, de las medidas que se estaban llevando a cabo. Los policías mismos nos dijeron que esta ley se había reducido. Y otro tema que vimos y que no es sorprendente es, por supuesto, solo hubo 2 clientes que han sido arrestados debido a esta ley, y no es que queramos que nuestros clientes sean arrestados, pero aún así solamente han habido 2 en donde había cerca de 50 trabajadores que habían sido arrestados por esta sección del resguardo de burdeles. Eran 2 mujeres de Rumania, una de 20 y una de 25, que fueron arrestadas por esta sección de esta ley. Y la idea era que, bueno, nadie estaba haciendo dinero, nadie estaba controlando a nadie, no de que ellas mismas se pudieran controlar, y una de estas chicas estaba embarazada y originalmente se le dieron una sentencia de prisión de 9 meses. Así que se hizo mucho ruido en torno a estos 2 casos, y era exactamente lo que estaba ahí, lo que se incluía en esa ley. Así que ahora, durante la situación de COVID-19, tenemos como esta situación en donde se está haciendo esta demanda. Ha sido interesante ver que no es que se haya terminado la demanda completamente, sino que nosotros hemos podido dar estas 26 horas para poder
para poder conseguir ese apoyo, pues de otra manera no ha sido posible. Hemos hablado con los trabajadores día a día y cerca tal vez del 80% aún así se está haciendo esta solicitud y el 50% además está trabajando también con eso directamente con los clientes. Así que lo que vimos es que estar viviendo bajo ese estrés en ese momento, las trabajadoras sexuales que estaban en calle fueron levantadas de la calle y llevadas a la cárcel por una situación de que era su bien, ¿no? Y nos dimos cuenta que estas organizaciones abolicionistas estaban dando financiamiento al Departamento de Justicia, así que las contactamos y les hablamos que explícitamente que siempre que no nos referamos a la prostitución como una explotación, entonces no nos van a dar financiamiento de ninguna manera. Así que contactamos al Departamento de Salud, pues se estaba teniendo un comité para las personas vulnerables para hablar acerca de sus apoyos durante la situación de COVID. Así que los contactamos y les pedimos, podemos formar parte de esto. Y de la misma forma, el Departamento de Salud nos dijo que ya que nos referimos al trabajo sexual como trabajo, no se van a involucrar con nosotros, pero sí con las organizaciones abolicionistas. Así que bueno, vimos de qué manera se estaba manejando todo esto, vimos la forma en la que se estaba dando para todos, donde existe este rechazo con respecto a esta actividad económica como un trabajo. Ese es nuestro problema principal. Y ya van 3 años en donde hemos revisado esta situación y esto es algo que quisiera yo mencionarles. Todos los que estén observando esta sesión se están dando estas entregas públicas al Departamento de Justicia y Irlanda está recibiendo estas entregas hasta el 11 de septiembre. Esto es el próximo viernes. Les voy a colocar la dirección en el chat para que ustedes pueden escribir y pueden pedirle al gobierno que escuche a las trabajadoras sexuales en cuanto a las decisiones de las políticas que afectan nuestras vidas. Pueden hablar acerca también de sus propias experiencias del estigma y la despenalización. Pueden hablar acerca también de la investigación en sus jurisdicciones, ya sea que cómo son las leyes criminales, las leyes penales y de cómo serían estos procesos de penalización. Eso sería muy útil para nosotros. Necesitamos todo el tipo de ayuda para poder apelar en contra de esta ley y poder hacer la despenalización. Así que voy a escribir en el recuadro del chat y esperemos que ustedes puedan compartir algunos de estos mensajes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kate, por esta presentación tan clara. Nuestro siguiente orador es Dinora, es Dina. Puedes abrir tu micrófono y tu video. Dina, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Pero parece que tengo problemas con la cámara, no la puedo abrir. Hello, everybody. Listo, aquí está. Hola a todos. Soy Dina. ¿Puedo empezar? Soy Dina Bonds. También soy miembro de ICRCE y NSW y también soy organizadora de la comunidad trans y también con el Departamento de Países Bajos. Esta es una organización dirigida por trabajadores sexuales de personas de color y trabajadoras sexuales indígenas. Así que bueno, mi plática va más allá, va más en torno al trabajo sexual en Europa, más allá de eso, y de cómo la situación es y cómo se empeora después en diferentes países una vez que este modelo sueco se implementó. Y hemos visto en varios casos, pudiéramos ver este informe que hizo la organización Acceptes de Francia, y lo que todos vemos en las noticias es que muchos integrantes de la comunidad son asesinados en los últimos periodos.
cuando esta ley se empezó a implementar, especialmente en Francia. Pero también lo vemos en Países Bajos, que la situación del trabajo sexual trans también se ha empeorado. Aquí se vincula con este modelo, pero excluye a los trans de trabajadores sexuales. Y con eso me refiero a los lugares de regulación, donde no podemos tener estas ventanas de trabajo, no podemos tener estas zonas, estas vitrinas de trabajo o trabajar en espacios específicos o, por ejemplo, en vehículos, ¿no? O a veces en hoteles por estas situaciones de transfobia. Y también esto se interrelaciona con el racismo. Las personas de color tienen más oportunidades de estar en conflicto con la policía y la policía también utiliza un mayor nivel de violencia y una falta de asistencia para las personas de color. Y eso lo podemos ver alrededor del mundo. Así que, bueno, cuando las situaciones que se ven cuando se implica una ley de abolir el trabajo sexual y de manera con estas instituciones sistemáticas que utilizan este perfil racista, empieza a golpear a mi comunidad. Y yo creo que el problema aquí realmente se ve arraigado en estas estructuras. Y es por eso que las organizaciones en Europa tratan de trabajar con diferentes organizaciones en Estados Unidos y otras organizaciones alrededor del mundo para que la comunidad esté consciente de la situación, para que la comunidad sepa cuál es la situación de las personas de color, de los migrantes de color, y para que sepan cómo se tiene que trabajar. Específicamente también en Europa, sobre todo en países que tienen diferentes perspectivas, vemos que el acceso a los cuidados, a los servicios de salud también se ven, están en peligro, por así decirlo. Se tienen también dificultad para tener acceso a los sistemas legales y a los sistemas de justicia, cuando, por ejemplo, hay a los servicios de salud en específico, cuando hablamos acerca de VIH, de SIDA y de infecciones de transmisión sexual, o simplemente servicios de cuidados a la salud, porque no está legalmente protegido. Para mi organización, realmente es un tema que es difícil de combatir, sobre todo cuando tratas de incluirlo en las instituciones europeas y en las comisiones de Naciones Unidas. Pues aún así seguimos seguimos lidiando con estas estructuras institucionales donde no muchas personas de color están trabajando y realmente no se les consideran o no son personas que están consideradas al margen y no se les da esa ayuda. Así que yo creo que tenemos diferentes socios con los cuales nos podemos sentar a la mesa y generar ese diálogo para empezar a construir políticas que incluyan la voz de las personas de color, especialmente personas que se dedican al trabajo sexual, personas de color que están tratando de proporcionar evidencia y que mencionen esos casos que demuestren a las instituciones que es un problema realmente enraizado y que muchas de las personas que conocemos sabemos que las están matando y que se tiene que hacer algo, ya sea con este tema de transfobia o con el hecho de ser una persona de color y de trabajar en las calles. Así que creo que, bueno, mi plática no solamente se trata de mostrar estos aspectos negativos, puesto que también hacemos muchísimo trabajo. Ustedes, como saben, la comunidad es fuerte. También en Francia organiza sus propios comités, porque tal vez algunos no tengan un alojamiento o un alimento adecuado, porque no cuenten con los papeles adecuados. Así que nosotros nos organizamos para recaudar fondos en Países Bajos y poder hacer estas actividades de alcance con nuestra propia comunidad. Así que existen estos determinantes porque había esa falta de interés o no había había poco apoyo con relación a nuestros temas. Así que trabajamos en conjunto, trabajamos de manera conjunta para nuestro propio bienestar
sexual y tratamos de organizarnos. Y mi deseo es que la comunidad de trabajo sexual y los socios y las personas involucradas trabajen para la mejoría de nuestro trabajo y que estén más involucrados y que ayuden de una mayor forma, porque a veces sabemos que es difícil que se organicen y que se hagan las cosas, y es entendible, pero esperamos que el trabajo que se está haciendo, que a veces es difícil de alcanzar y de llegar a la gente, pero que este diálogo, que realmente podemos llegar a la gente a través de estas organizaciones, a través de ICRCE, a pesar del momento desafiante que estamos viviendo por esta situación de salud general. Muchas gracias, Dina, y gracias a todos los demás oradores. Hemos tenido un poquito de problemas técnicos, así que bueno, ahora voy a leer un par de las preguntas que agregaron en el chat y le voy a pedir a algunos de los oradores que respondan a estas preguntas. La primera pregunta es de Luis Shingandu. ¿Cómo es que Suecia y Noruega justifican la contradicción de que en África apoyan la despenalización del trabajo sexual y los derechos de las trabajadoras sexuales y de las personas que usan drogas? No sé si Andrés o Simón puedan responder esta pregunta. Sí, claro que sí, yo puedo responder. Creo que no se habla en este debate público y deberíamos hacerlo, pues tenemos esta implementación de esta ley de trabajo sexual. Si era justo que las mujeres en África también se hablaba de este comportamiento agresivo y de cómo poder ayudarlas y de cómo lidiar con este tráfico de personas. Así que sí, pero si vas al país de donde ellos vienen, existe ese apoyo para la despenalización. Y también aquí yo quiero señalar que en nuestro gobierno es una cuestión democrática, de que quieren evitar que los gobiernos conservadores están pensando en cambiar la ley, aun cuando dicen que lo quieren hacer, pero tratamos también de señalar a los grupos cristianos en países africanos y detrás de esta ley que apoya la despenalización. Y cuando hablamos acerca de las personas que usan drogas, no es diferente a lo que hay en Suecia con respecto a la mitigación del daño. Y eso genera el debate del trabajo sexual y de los usuarios de droga, lo cual lo pone de manera diferente, es más profundo para trabajo sexual en Noruega. Y tiene que ver con la reforma también de drogas, haciendo ese llamado a la despenalización de drogas. Sería votado el siguiente año. Y el año pasado tratamos de generar este debate público acerca de la contradicción entre la despenalización cuando se refiere al uso de drogas, pero a la criminalización cuando se refiere a trabajo sexual. Muchas gracias, Andrés. Simón, ¿quieres responder rápidamente esta pregunta? Y después nos vamos a una segunda pregunta para Kate. No, creo que Andrés lo mencionó muy bien. Muchas gracias. Kate, tenemos una pregunta específica para ti. De Sibel, voy a resumir la pregunta, pues hacen 3 preguntas en una. El pipping ha sido estigmatizado, aunque creo que ha sido más difícil, aunque sería un mejor movimiento para poder enfocarnos en ellos. ¿Y crees que pudiera haber un resultado positivo en cambiar estas leyes de padrote? Bueno, debido a que tenemos esta ley ya desde hace 3 años, solamente hace 3 años, la despenalización, realísticamente creemos que lo que más obtendremos de esta visión es la ley de los burdeles para los trabajadores sexuales, pero
Esto en el contexto va a permitir a los trabajadores independientes que trabajen juntos en las mismas instalaciones. Realísticamente, de manera realista, para la despenalización, para los gerentes o administradores y para los jefes, aun cuando sigamos presionando para eso, realísticamente estamos muy alejados de esa situación. Muchas gracias. Y Andrés, ¿también quieres responder a esto en torno al enfoque de Noruega? Sí, 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 sí. Simplemente veo la parte del estigma y quisiera señalar aquí que uno de los problemas que nosotros vivimos es que no hay una definición legal de organizar el trabajo sexual. Eso no está en el tribunal, eso no se encuentra en la ley penal. Así que todo el trabajo de organización de trabajo sexual se coloca bajo esta situación del patriotismo y estos movimientos radicales feministas lo saben y lo utilizan. Así que, por ejemplo, señalarán que ha habido personas que han estado en los tribunales y que han sido sentenciados bajo este párrafo, bajo esta sección, buscándonos a nosotros, pero no dicen que nunca han explotado a nadie más o que entregaron condones a las personas que ejercen trabajo sexual y que eso se usó como evidencia. Así que básicamente desciframos, el año pasado llegamos a la conclusión de que nos están identificando como padrotes todo el tiempo. Así que bueno, admitámoslos, entregar condones o ofrecer servicios de cuidados a la salud. Si eso me hace un padrote, entonces bueno, ok, soy un padrote, entonces me quito ese estigma, cruzo la puerta y ya, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo más acerca de eso? Solamente bajo este enfoque, al menos tendremos algo, sí, al menos tendremos algo para mostrar. Si quisieras cambiar la ley en este momento para exactamente a lo que es lo que queremos, qué suertudos, ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces, sigan enviando esos comentarios. Gracias, Kate. Gracias a todos los oradores por sus presentaciones. Tenemos un par de palabras para concluir con esta sesión. Y veo que algunos de estos integrantes ven este modelo que lleva más de 20 años. Se implementó en 1996. Ya son más de 20 años de que tenemos este modelo sueco y no ha mejorado la vida de las personas que ejercen trabajo sexual en ninguna manera que haya sido implementado. No hay evidencia, no hay investigación, no hay nada. Ha habido más bien un deterioro en cuanto al trabajo y a la calidad de vida. Mimi lo mencionó, entre otros más, que en Francia en particular la violencia contra las personas que ejercen trabajo sexual está aumentando y que también ante la situación de COVID se han dado varias situaciones. Más del 10% de las personas que ejercen trabajo sexual han sido asesinadas al inicio de año. Y esto es un gran índice de violencia. Y de lo que nos estamos dando cuenta es que hay un aumento, hay un entendimiento mayor acerca de la despenalización, ya sea que sean clientes o terceras personas, en este aspecto negativo de la despenalización, donde la gran mayoría de las organizaciones europeas del trabajo de migrantes o del trabajo del movimiento LGBT apoyando la despenalización, así como las investigaciones detrás de todo esto. Tenemos toda esta información disponible, pero de todas maneras a nivel nacional no vemos que se esté implementando y vemos lo opuesto, más bien en Suecia y en Francia agresivamente están presionando para este modelo de Suecia en muchos países, ya sea en Ucrania, en España o en otros países alrededor del mundo. Y uno de los puntos clave del modelo sueco que se ha mencionado ya por muchos de los participantes es que las personas que ejercen trabajo sexual son consideradas víctimas, menos del 1% del trabajo sexual en Irlanda y unas cuantas en Francia. Mencionan que no pueden confiar o que confían poco de los policías y que realmente se sienten
que sienten que son agredidas. Y esto es un punto clave, porque no pueden reportar violencia, sino que más bien son consideradas víctimas de los agresores. Así que, bueno, hemos visto que hemos trabajado con 12 organizaciones en Europa para poder implementar esa justicia. Esto será lanzado en unas cuantas semanas, esperemos, así que ojalá podamos invitarlos a una sesión de webinar para ver cómo la despenalización y la discriminación, así como el estigma, impacta al trabajo sexual para que tengan acceso a la justicia. Agradezco a todos los participantes. Ahora tenemos una gran sorpresa. Bueno, no es una sorpresa porque ya se inició desde un inicio, pero tendremos ahora un gran descanso, por lo cual les pedimos que se queden y que mantengan su audio abierto, ya que tenemos una sección entretenida para ustedes. Mientras tanto, si siguieron las instrucciones, deben de tener con ustedes ya papel de diferentes colores y algunos marcadores, y pueden escribir entonces estos eslogans para apoyar el trabajo sexual, los derechos de trabajo sexual. Creo que Jules tiene el hashtag, no sé cuál sea el hashtag que vamos a utilizar. Ustedes pueden diseñar sus propios mensajes, la despenalización o no al modelo sueco, y hagan manden estos mensajes, sean creativos y mándenlos. Y muchas gracias a todos. Kate, it's you now. Oh, well, mine normally starts with a visual trick. Bueno, este es aquí. Creo que, como muchos de mis clientes, simplemente sigan mi voz. Y está bien, porque, ¿sabes? Yo estoy habituada a eso. He hecho mucho trabajo virtual desde que empezó toda esta situación de la cuarentena en Irlanda. He realizado mucho trabajo para que la gente se mueva a este trabajo virtual, si es que lo desean. Pero eso realmente no es una opción para todos. No es tan fácil como tú pudieras pensar, simplemente cambiar de este trabajo en persona a un trabajo virtual. Así que algunas personas viven con sus parejas, algunas personas viven con su familia y algunos otros no quieren mostrar su imagen. Y aún así estamos invitando a la gente, pero tengo que decirles que hay muchas otras personas que hacen este trabajo virtual. Hay muchas personas famosas que están entrando a estas plataformas virtuales. Así que no les voy a mentir. Estoy esperando que después de toda esta situación de la pandemia yo pudiera cambiar a estos clientes virtuales y convertirlos en clientes en persona. El problema es que esa línea entre la fantasía y la realidad del trabajo virtual es simplemente diferente. Yo haría cualquier cosa en un trabajo virtual. ¿Quieres que sea tu madre? ¿Tú eres mi hijo? Ok, no hay ningún problema, puedo ejercer ese rol. ¿Quieres ser mi hijo y quieres venirte encima de mí? ¿Quieres que yo te presione y te muerda? ¿Sí? ¿Sexo seguro? No hay problema. Pero entonces ustedes imagínense, después de que pase toda esta pandemia, después de que acabe todo esta persona se va a llegar y me va a ver y me va a decir, y va a esperar que lo respete, simplemente se va a decepcionar encontrarme. Estoy segura que va a pensar, bueno, mi madre nunca se vestiría de esa manera. Pero está bien, ¿sabes? Porque tener esta situación fetichista, mantenerse así, porque bueno, yo sé que muchos de nosotros hemos dejado de rasurarnos y eso está bien, ¿no? Yo soy extrema en algún sentido, y yo podría decir orgullosamente que estoy abierta a cualquier tipo de situación, ¿no? En donde no es una cuestión
es una cuestión es un problema de parámetros. Pero bueno, yo estoy haciendo que esto funcione y es así como hacemos el trabajo, nos adaptamos a lo que sea la circunstancia. Así que también el otro día tuve una persona que trabajando en la noche, estuve trabajando toda la noche, recibí otra llamada, le dije, sí, bueno, déjenme recibir la llamada. Así que llené toda la visión que él tenía con lo que estábamos viendo, con lo que para que él parecía una vagina que se llenaba completamente con su sexo, porque no era ese sexo típico, no era, era más bien como, y él simplemente apagó el celular y me mandó un mensaje, yo diría algo sarcástico. Y eso está bien, porque también tenemos a muchas personas regulares. En una ocasión tuve este hombre que me mandó su fotografía y su imagen estaba flexionando sus músculos y me pedía que le mandara mensajes, así que me mandó un en particular. Quería que yo le escribiera este título y que lo posteara en Twitter. Así que me mandó su imagen de sus bíceps y le dije, este señor me llevó hasta sus bíceps y me manejó como si fuera yo una marioneta. Y él solamente me mandó mensajes y me dijo, bueno, yo solamente esperaba que dijeras que, de hecho, me dijo, te voy a dar ciertos consejos porque voy a ser solidario. Y básicamente simplemente me decía que moviera mucho mi boca en la cámara y en el teléfono, que tenía que exagerar mi respiración. Querían estar pensando acerca de toda esa imagen visual de tu cara. Y creo que, bueno, aquí voy a explicar que lo que haces es que le explicas qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás haciendo y simplemente lo repites una y otra vez. Es de esta manera. My pussy tight, my pussy wet, tits are hard, tongue is soft, and I'm ready. Okay, but you do have to focus. Pero te tienes que enfocar porque no te puedes equivocar. Mi panocha está fresca, mi panocha está húmeda, mi panocha está lista. ¿Te gusta? Muy bien, enfócate, concéntrate. Tendría que ser más bien. Money on ending your lifeline. Try and not be poor. Exclusion. Trata de no ser pobre. Simplemente dame esa despenalización. Mi panocha está apretada, mi panocha está húmeda y estoy lista. Pandemic hose 086778700. Corona kills, Corona girls, dig this bush boy, digging good. Yo, 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 go. Thanks, y'all. And this been Lady Gru.
And I'm out. Gracias a todos. Thank you so much, Lady Group. Muchas gracias, Lady Group. I hope it was enjoyable wherever and whoever you are, and I apologize for the interpreters who I hope didn't try to interpret and translate everything. I now give the floor to Ahora Jules. le voy a dar la palabra a Jules. Muchas gracias por ese panel tan maravilloso y por ese descanso tan maravilloso que realmente no pudo tener un descanso por estar al pendiente de todo este proceso de entretenimiento que ofrecieron. Así que bueno, aquí a todos les ponemos, estamos mandando estos mensajes en línea a través de las redes sociales, donde el trabajo sexual es un trabajo. Así que inunden sus redes sociales con ese apoyo a través de este modelo para la despenalización del trabajo sexual. Mi nombre es Jules Kim y soy la directora ejecutiva de la Asociación de Trabajo Sexual en la Australia, y a mi lado tengo a Rosan Gala. Es directora y consejera. Y también contamos con Lian del SWAP NG. Y todos estuvimos involucradas en esta campaña para la despenalización del trabajo sexual en los territorios del norte en Australia. Ya pasaron 6 años, se aprobó en noviembre del 2019 y fue aprobada en junio de este año. Para ver en detalle esta campaña para la despenalización del trabajo sexual, les voy a dar unas generalidades para darles el contexto del marco legal en Australia y qué es lo que la ley requiere en los territorios del norte previo a la despenalización. Estoy tratando de compartirles aquí la pantalla. Parece que tienen que dejar de compartir la otra imagen. Muy bien, gracias. Así que bueno, fue creada en 1999 y tiene incluye a diferentes organizaciones de trabajo sexual en Australia, y tenemos este trabajo de justicia política en la industria y que tienen todas las personas involucradas están relacionadas con el trabajo sexual. En Australia tenemos un sistema muy complejo de las leyes, similar al de Estados Unidos, donde están leyes basadas en el Estado. Depende de los diferentes territorios y también tienen diferentes leyes para los diferentes tipos de trabajos, por ejemplo, el trabajo sexual en calle o para el trabajo de edecanes es diferente también. Cada uno también hay leyes contradictorias entre las leyes a nivel federal, por ejemplo, a nivel nacional, donde aplica la ley, donde se supone que debemos de pagar impuestos, pero hay en algunos estados en donde trabajo sexual está considerado como un delito. Esta es Australia y está dividido en diferentes estados y en diferentes territorios donde cada uno tiene diferentes, y el territorio del norte es bastante único y describe este genocidio en Australia. Aún así tenemos una población que tiene 1/3 de la población aborigen de este país. Así que, como ya les dije, cada territorio administra su propia legislación, y lo más importante aquí es que tienen diferentes marcos legales. El primer lugar de la despenalización
de tener. Esto fue en 1995 y ante la epidemia emergente en ese momento del VIH. Y podríamos decir que todas las jurisdicciones tienen estas leyes en combinación. Por ejemplo, en Victoria, donde se tiene una revisión de la despenalización que se está llevando a cabo en estos momentos, donde el trabajo sexual en calle es legal y se tienen que registrar, tener una licencia. En los últimos años tenemos estas leyes positivas iniciadas en cualquier estado y en cualquier territorio que tiene un avance positivo. Entonces, eventualmente tenemos una mezcla de la criminalización previo a esta despenalización que se implementó. Aún así, el trabajo sexual en calle se sigue criminalizando, básicamente para las personas que ejercen trabajo sexual en las calles. También se requiere de la evidencia del uso de condón mientras se esté llevando a cabo el trabajo para poder hacer estos arrestos. Algunos no están, a pesar de lo que sabemos, de lo que tenemos con respecto al tratamiento y con esta situación de que si es indetectable, es intransmisible, o inclusive si no se ha involucrado en el acto como tal, así que simplemente por el hecho de ejercer trabajo sexual, se considera un delito. Entonces consideramos que la legalización o otorgar la licencia es mejor, pero probablemente diríamos que más bien es una legalización, como se describe, a diferencia de otorgar una licencia. Y esto no permite que los trabajadores sexuales ejerzan en zonas residenciales, sino que más bien se muevan hacia estas zonas industriales. No pueden trabajar en conjunto. Esto no les da seguridad, apoyo y educación entre pares. Y también nos pide que proporcionemos nuestro nombre y eso puede llevar hacia un acoso, porque también nos permite tener nuestro nombre legal. Hace que sea obligatorio la realización de las pruebas médicas y finalmente esto significaría que representa una amenaza a la salud pública. Inevitablemente crea estos dos niveles porque las personas de trabajo sexual tendríamos que tener esta legalidad para poder ejercer nuestros derechos sexuales y de salud. Y tal vez estas prácticas, siguiendo este módulo, en el caso de algún tipo de delito. Y en este caso, los policías son los que regulan la industria. Así que parte de la descriminalización en los territorios del norte se necesitaría de esta ley de 1992. En resumen, estas agencias de decanes están registrados bajo este sistema de la licencia y las personas que ejercen trabajo sexual que trabajan bajo una agencia de modelos o bajo una agencia de decanes deben estar registrados con la policía, proporcionar su nombre en ese registro. Como trabajadora sexual, no estás registrado legalmente, así que legalmente no podrías trabajar bajo este marco de trabajo. Los burdeles o los salones de masajes o cualquier otro negocio de industria sexual es ilegal. Las personas que ejercen trabajo sexual no están permitidas a trabajar con otro trabajador sexual en pequeños grupos o
trabajar desde sus propios hogares. El trabajo sexual en calle es considerado ilegal. Lo que sabemos es que las leyes de trabajo sexual son una mayor barrera para la prevención de la prueba para los servicios de salud y de cuidados al VIH y también representan una violación a nuestros derechos humanos fundamentales. Así que reconocemos que la despenalización es el modelo óptico para la legislación de trabajo sexual. Este marco ampliamente remueve lugares, no permite, no rechaza el trabajo sexual ante las leyes, ante los derechos, y no se da una legislación. Al hacerlo, se tiene un sistema de discriminación y evita que se dé la prevención y magnifica las capacidades y no nos permite tener acceso a nuestros derechos. Cualquiera que haya sido la experiencia de la despenalización que se haya implementado, aumenta la discriminación al trabajo sexual, reduce la corrupción y minimiza la discriminación. Ahora vamos a mostrar un ejemplo y vamos a proporcionar algunos ejemplos de la jurisdicción que arrebata la vida de trabajo sexual. Esta es una campaña que se realizó en los territorios del norte, que ya lleva más de 2 décadas, y para eso le voy a pasar el micrófono a Lian. In the Northern Territory, hello everyone. En los territorios del norte, hola, soy coordinadora del programa de alcance de trabajo sexual en el territorio del norte. En noviembre de 2019, el territorio del norte en Australia aprobó una ley acerca de la descriminalización a través de esta ley y fue implementada el 12 de junio del 2020. Esta ley aplica la legislación pública de salud, remueve estos registros de servicios, desde los negocios de servicio sexual y de trabajo individual, y permite que se dé este trabajo dentro de sus hogares. Esta legislación también explícitamente prohíbe la explotación de trabajo de los trabajadores sexuales, apoya su acceso a la justicia y la inclusión en este esquema de planeación. Y esto proporciona esta protección industrial para las trabajadoras, para las personas que ejercen trabajo sexual, para tener una total descriminalización del trabajo sexual, para remover ese registro de la policía y estos sistemas de licenciamiento discriminatorio para el trabajo sexual y para las personas que ejercen el trabajo sexual. Y se tienen estos programas, este programa de alcance o SWOP-NT por sus siglas en inglés, que es miembro también de la Alianza Escarlata y del programa de los territorios del norte sobre SIDA y el Consejo de Hepatitis. Y el grupo de referencia de trabajo sexual en un enfoque dirigido por las sociedades no gubernamentales y gubernamentales. Con este trabajo se ha dado una campaña por más de 20 años para poder lograr este enfoque de derechos para los trabajadores sexuales, para poder tener estas reformas, y donde todas las personas que se dedican a este trabajo se ha implementado a través de diferentes niveles para esta participación cuidadosa, a través de la educación comunitaria, a través de estos centros de información, reuniones, conferencias y foros que involucran a personas clave o cruciales a lo largo de estos territorios para generar este nivel de conciencia sobre el trabajo sexual, y a través de estas reformas se ofrecen los mejores resultados de mejores prácticas de salud pública para todos los territorios, para todas las personas que se encuentran en estos territorios. Y la idea es entonces
la descriminalización de nuestro trabajo para una mayor protección antidiscriminación, para poder ofrecer este apoyo a todos los trabajadores que realicen su trabajo de manera libre, sin esta criminalización y que de manera segura puedan trabajar y antidiscriminación y despenalización de del trabajo sexual en los medios sociales. Esta campaña, entonces, generar ese apoyo directo, intangible, tanto a nivel comunitario, de cómo la descriminalización genera una industria sexual más transparente y más segura, en donde pueden tener el ejercicio de su trabajo de una manera más sana y más segura, poder ejercer sus derechos y tener acceso a servicios de la salud y de justicia cuando sea requerido, sin tener ese miedo a que sean perseguidas. Nuestro trabajo incluye organizaciones de incidencia política en los territorios del norte y con diferentes sindicatos. Y en el 2019 se preparó junto con la Alianza Escarlata una moción y la cual incluía que se repeliera esta ley de regulación de prostitución de 1992, que se removiera este registro ante la policía del trabajo sexual y que de manera colaborativa se desarrollaran estos lineamientos de salud sexual con los sindicatos, con o nuestras organizaciones y con la Alianza Escarlata, que se rectificara esa protección contra la discriminación y que se desarrollara una Carta de Derechos Humanos para que se siguiera trabajando y que se pudiera seguir involucrando a las personas que ejercen trabajo sexual en estos procesos para obtener estas reformas. Estas mociones permitieron que se ejercieran los derechos entre estas personas y de manera paralela también se mandaron estos mensajes como nuestra representación en diferentes reuniones y en diferentes guías para la seguridad del trabajo sexual. Así que este trabajo de incidencia ha dado como resultado entregas en las diferentes sesiones parlamentarias, ya sea por parte de personas que ejercen el trabajo sexual a nivel individual o por parte de nuestras organizaciones. Cuando esta ley de la descriminalización del trabajo sexual se presentó a nivel del gobierno, se hizo esa participación abierta y de apoyo de las personas que ejercen trabajo sexual, la cual fue crucial. Y de esta manera se tiene un avance en las reformas. Este enfoque de unión fortalecida nos permitió avanzar para asegurar estas reformas legislativas y que realmente pudieran funcionar. A través de este trabajo de incidencia política para estas reformas con base en los derechos, nos aseguraron que el trabajo sexual pueda participar en cualquier nivel de los procesos, que podían presentar evidencia y que en general se tenía estos diferentes áreas presentaban esta evidencia y así se daban estos estudios de caso de personas que ejercen trabajo sexual trabajando en ambientes de la criminalización y la declaración de experiencias de la discriminación y del racismo inclusivo hacia los aborígenes y hacia los migrantes. De esta manera se compartieron nuestros puntos de vista y se presentaron ejemplos del impacto de la criminalización del trabajo sexual en nuestra salud, en nuestra seguridad y en nuestros derechos, así como ofrecer estas recomendaciones sobre cómo estas reformas se alinean con los derechos y que pueden mitigar estos temas. Entonces, se hicieron estas representaciones en estas audiencias cerradas y entonces se podrán así compartir nuestras experiencias, para lo cual le doy la palabra a Rosa. Hola, mi nombre es Rosa. Yo fui una de las representantes para esta referencia, este grupo de referencia del trabajo sexual en estas audiencias del Comité de Escrutinio Económico. Como una evidencia, pude desafiar estas solicitudes hechas por los abolicionistas como una evidencia ante el comité sin que ellos hubieran consultado con nosotros. La transcripción completa está disponible a través del enlace del chat. La Alianza Escarlata y este programa de alcance de trabajo sexual en los territorios del norte, así como el grupo de referencia, fueron invitados para proporcionar esta evidencia
y los representantes del trabajo sexual se les otorgaron estos espacios en sesiones cerradas en este comité. Así que pudimos ofrecer de manera abierta esta evidencia acerca del estigma sistémico, de la discriminación que enfrentamos, así como del impacto en deterioro de este registro a la policía a largo plazo para trabajo sexual. Hablamos entonces acerca de la violación a nuestros derechos bajo este sistema de licenciamiento y de la criminalización en los territorios del norte. De esta manera presentamos evidencia en un ambiente seguro para responder ante estas situaciones negativas, ante estos cuestionamientos de las consecuencias negativas, dado que aún así seguíamos trabajando en este ambiente de criminalización. Después de esa revisión del contenido de las transcripciones, se hizo esa revisión de todas estas sesiones cerradas para todos los territorios y las transcripciones incluían evidencia a través de los diferentes estudios de caso documentados, donde se redactaron brevemente para proteger a nuestras familias, a otros trabajadores sexuales, a nuestros lugares de trabajo y a otras áreas. En estas audiencias trabajamos con el comité para poder generar esta incidencia política, para trabajar libremente en diferentes colectivos y para tener la capacidad de emplear a otros personales, incluyendo también el poder trabajar con otras personas, con otros trabajadores sexuales. Quisiera yo leerles entonces un extracto del testimonio de esta audiencia. Primero, quisiera reconocer a los dueños tradicionales de la nación la Raquia, pasado, presente y de las que están por venir. Trabajo como miembro del comité y soy representante de este grupo de referencia. Gracias por esta oportunidad para poder mencionar esta ley de la industria sexual en 2019. Esta ley ofrece cambios importantes para las leyes de trabajo sexual en los territorios del norte que serán benéficos para todos los trabajadores sexuales, incluyendo a los trabajadores sexuales aborígenes, ya sea que se identifiquen o no como personas que ejercen trabajo sexual. Pareciera que hay muchas suposiciones acerca de nosotros y de cómo somos y de qué necesitamos. Necesitan separarnos de las otras personas que ejercen trabajo sexual y asumir que nosotros necesitamos protección y que la sociedad necesita protegerse de nosotros. Nosotros también formamos parte de la comunidad. Nosotros también somos personas y somos personas que ejercen trabajo sexual. Cualquier intento de crear estas leyes que nos identifiquen como personas que somos criminales, lo único que hace es que hace más difícil para que nosotros podamos ejercer nuestros derechos y de hecho tengamos protección. Y a veces el que la policía nos identifique también representa un problema, ya que es un problema persistente que enfrentamos a nivel de grupo aborigen, especialmente para aquellos que trabajan de manera regular en las calles. Y eso genera una barrera para que nosotros podamos tener acceso a la policía o al sistema de justicia si somos víctimas de un delito. Actualmente, debido a que nuestro trabajo se considera ilegal, tenemos que generar esta priorización acerca de la evasión de la policía sobre nuestras estrategias de seguridad cuando estamos negociando con los clientes. Cuando tratamos de hablar acerca de estos casos o de llamar la atención acerca de estos casos de la policía o en los tribunales, no nos toman en serio y en ocasiones nos tratan como si fuéramos delincuentes. Como cualquier otro trabajador, ¿no? Los trabajadores sexuales aborígenes necesitan tener acceso a estos derechos ocupacionales de salud y de seguridad. Solo hay personas que claman hablar en nuestra representación y un ejemplo de esto es la doctora Carolina Norma, quien habla el día de hoy ante el grupo cristiano australiano, en donde dice que
el trabajo sexual aborigen también necesita esta protección antidiscriminación en contra del racismo, el prejuicio y las discriminaciones que enfrentamos como personas que ejercemos trabajo sexual y como personas aborígenes. Necesitamos tener acceso a este apoyo adecuado entre pares y a los servicios. Necesitamos tener acceso también a esa protección. Necesitamos la completa despenalización del trabajo sexual para todos nosotros. Muchas gracias. Eso fue parte de mi discurso en apoyo a la ley de discriminación en la Casa Parlamentaria. La evidencia demostró de por qué se necesitaba la descriminalización del trabajo sexual en los territorios del norte. Muchísimas gracias. Aprobar esta ley de la industria sexual en 2019 y que se convirtiera en una ley fue un momento interesante para los trabajadores sexuales de los territorios del norte y para los dueños de negocios de servicios sexuales. Sin embargo, parece que el video no está funcionando, pero bueno, las personas que ejercen el trabajo sexual siguieron avanzando en su liderazgo para apoyar y contribuir con estos procesos de consulta para asegurar esa intención y los beneficios de la discriminación, incluyendo a agencias gubernamentales, involucrando esta inclusión equitativa para asegurar el trabajo sexual como un trabajo. Y se hicieron estas consultas con las comisiones de planeación y otros ministros involucrados en este proceso regulativo para asegurar que las necesidades y los derechos de las trabajadoras sexuales estaban bien entendidos y que se implementaban sin una discriminación. Seguido de esto, muchas personas que ejercen el trabajo sexual han realizado de manera continua incidencia política para reducir este estigma y la discriminación. Estamos peleando para tener estas reformas de esta ley antidiscriminación en los territorios del norte para ratificar la inclusión del trabajo sexual y a las personas que ejercen el trabajo sexual como atributos principales bajo esta ley para asegurar la protección en contra de estas situaciones, para poder informar también a las personas involucradas y a los legisladores sobre nuestras necesidades y sobre los diferentes impactos de los enfoques legislativos para cumplir realmente con nuestros derechos. Para eso se requiere de esta consulta activa con nosotros como personas que ejercemos el trabajo sexual, con nuestras organizaciones y con estas asociaciones nacionales como la Alianza Escarlata y la Asociación de Trabajo Sexual en Australia. Este modelo de discriminación tal como se ha implementado no criminaliza a las personas que ejercen trabajo sexual en las calles o a las trabajadoras sexuales migrantes. Proporciona esta plataforma para que el trabajo sexual se reconozca como un trabajo y que las personas que ejercen trabajo sexual se consideren trabajadoras que merecen estas protecciones industriales. Muchas gracias. Muchas gracias, Leanne. Ahora vamos a ver algunas preguntas, si hay algunas preguntas que se hayan colocado en el chat. De hecho, creo que sí. Con algunas de las imágenes pueden ver de la victoria que se tuvo ante el Parlamento. Ian, ¿podrías contarnos un poco acerca de lo que mencionabas de los siguientes pasos para esta ley? Si nos puedes contar cómo se encuentra la situación, si nos das una imagen de cómo va, de cómo fue aprobada y de cómo se dio la situación en el Parlamento, cuál fue la incidencia política que se realizó al respecto. Realmente hubo una gran participación por parte de las personas involucradas en los territorios del norte, incluyendo a las ONGs gubernamentales y a varios sindicatos. Sí, hemos sido incluidas como personas que ejercemos trabajo sexual y hemos podido continuar trabajando juntas para poder colocar lo que tiene que ocurrir una vez que este modelo esté implementado. Y estas protecciones también son muy integrales
debido a ese estigma y discriminación sistémico a nivel diario. Porque como persona que ejerce trabajo sexual se puede abrir ya una cuenta, pero son discriminadas por realizar cualquier tipo de actividad laboral, como ir al banco. Cualquier otra persona que ejerce un trabajo regular lo hace. Así que este trabajo continúa y ese liderazgo también del acuerdo de la comunidad, de qué es lo que va a funcionar con respecto a la seguridad, por ejemplo. Hay ciertos lineamientos que se están redactando y las personas clave también están participando de ello. El Departamento de Salud, del Medio Ambiente y de los diferentes sectores involucrados también están participando de ello. Y creo que regresando con nuestras comunidades y viendo exactamente cómo va a funcionar esto, y nuevamente decir, bueno, este es un borrador, qué es lo que todos quieren, cómo funciona o no. Sí, eso está bien, pero ofrecen más bien soluciones al llevarlo con la comunidad. Y creo que esto es algo que hemos aprendido y otros países también pueden aprender, inclusive en otras jurisdicciones, de qué es lo que se está implementando, donde hay evidencia ya, hay evidencia de que las personas que ejercen trabajo sexual pueden dirigirse, que tienen la capacidad técnica y que también tienen esa experiencia de liderazgo para poder ofrecer soluciones a estos problemas que la gente nos pone en contra de nosotros. Así que creo que es muy importante. Muchas gracias, Lian. Veo que algunas personas están pidiendo la transcripción del informe de Rose. Así que se está colocando en el chat. Ese es también un testimonio de la audiencia que se llevó a cabo. Ese es un testimonio también de esas audiencias abiertas, lo cual es muy importante, del cual pudimos tuvier ese espacio como personas que ejercemos trabajo sexual. Aún así, pudimos hablar honestamente acerca del impacto que se genera en nuestra vida, sin tener que preocuparnos si era exitoso o no, o si la policía iba a llegar. Veo que hay otra pregunta en el recuadro de preguntas y respuestas. Aquí, bueno, igual los invito a que coloquen sus preguntas ahí si tienen alguna duda. Tenemos una pregunta. Parece que no funciona el enlace de la transcripción. Sí, parece que no se copió toda la frase. Parece que se cortó el enlace cuando lo copié y lo pegué, así que necesitamos incluir todo el texto. Voy a mandarlo nuevamente, vamos a intentarlo, a ver si funciona así. No, parece que no lo muestra completo, se sigue cortando. Bueno, la pregunta que tenemos es, muchas gracias por poder ponerlo completo. ¿Qué tan seguro se siente la Alianza Escarlata acerca de esta revisión de la discriminación en Victoria? ¿Tienen alguna idea de cuál será el resultado? ¿De cómo será? También contamos con Pat Morrison de la red en Australia. Está en la lista de asistentes. Tenemos la confianza en la Alianza Escarlata de que sí vamos a tener éxito. Pero inclusive cuando se hizo esa encuesta por parte del público en la comunidad, era un 90% de la gente apoyaba esta despenalización del trabajo sexual.
Y eso fue fantástico, pero se llevaron en diferentes etapas en el Parlamento. En su última etapa se ha generado un debate, así que bueno, es difícil predecir, pero la incidencia que se ha realizado en los territorios del norte realmente ha sido ardua. Aún es como si hemos tenido a alguien en el gobierno que tenía ese rol de apoyo por parte de los sindicatos, posicionándose también como un tema de derechos de salud sexual, y creo que ha llevado 20 años de ese tipo, de esta incidencia, pero ha avanzado rápidamente después de eso. Ha habido mucho trabajo involucrado, mucha incidencia. Ustedes vieron las fotografías y conforme Rosa estaba comentando esa evidencia, ¿no? Se incluye la participación de muchísimas personas que ejercen el trabajo sexual en esa campaña, desde los sindicatos, los servicios médicos, los centros legales de mujeres. Ha habido muchísima participación, así como también de los grupos aborígenes, de los servicios para las poblaciones aborígenes. Y eso genera una gran diferencia de lo que se pudiera lograr. Entonces, considero que teniendo ese apoyo bastante amplio ha sido fantástico. Pero, pues, la pregunta real es la victoria no se puede predecir. Parece que hay otra pregunta aquí que están preguntando. Está en ruso, pero parece que ya alguien nos apoyó. Marina nos apoyó. ¿Existen ejemplos de buenas prácticas para regular trabajo sexual en algunos países? ¿Cómo podemos aprender acerca de esa actitud ideal del gobierno hacia el trabajo sexual? ¿Puedo responder esa pregunta? Claro que sí, adelante. Creo que la población en los territorios del norte, las noticias casi no nos golpean cuando llegamos o no llaman esa atención, pero algo más de estos territorios, como es una población más pequeña y también por las consultas realmente son diversas con los diferentes grupos de trabajo sexual y también con todas las personas involucradas, así como con el gobierno. Pero una de las situaciones que fue fantástico y que realmente se puede seguir como un modelo es que tenemos una serie de rotación de personas que ejercen trabajo sexual con los diferentes en los diferentes puntos de incidencia con los ministros, donde tenemos reuniones que pueden compartir sus historias. Las personas que ejercen trabajo sexual pueden compartir sus historias en estos ambientes seguros y proporcionar evidencia tangible de cómo estas leyes anteriores y de cómo estas leyes draconianas, y eso lo sabemos, entonces, de cómo estas leyes impactaban. Así que, bueno, se comparten estas historias y esta es una de las mejores formas de poder hacerlo. Pero también fue ese trabajo con diferentes legisladores, con diferentes ministros y de manera rotativa era que diferentes personas que ejercen el trabajo sexual podían compartir y este modelo se puede copiar. Se puede hacer con cualquier persona a tu alrededor, tal vez no con todos los ministros, pero importante es el ambiente seguro. Tenemos estas leyes que criminalizan, pero el impacto de la despenalización se colocó de una manera y era problemática o traumática para muchas de las personas que ejercen el trabajo sexual. No se tomaron las precauciones necesarias. Pero creo que eso es algo que se puede compartir y que funcionó.
También tenemos una pregunta desde el Facebook Livestream que están preguntando si la descriminalización ha reducido el trabajo, el tráfico de sexo, y que es muy confuso entre el trabajo sexual y el tráfico de sexo, ¿no? Son cosas muy distintivas. El trabajo sexual es un trabajo. Tenemos condiciones laborales buenas y malas, estamos sujetas a la explotación en el trabajo, sobre todo cuando las leyes no apoyan nuestros derechos y nuestra capacidad de pedir ayuda cuando existe una violación de nuestros derechos. Y es por eso que la despenalización es lo mejor, es el mejor modelo para poder apoyar, poder tener tener condiciones laborales mejores, incluyendo no solo para todo tipo de trabajadores, incluyendo a las personas que ejercen el trabajo sexual. Así que bueno, si yo soy una persona que ejerce trabajo sexual, que tiene una mala condición laboral en esta situación de discriminación, no puedo ir a buscar trabajo en otro lado, ¿no? Si realmente tengo este apoyo, puedo buscar esa ayuda a través de los mecanismos laborales. Si yo elijo solicitar ayuda para levantar cargos contra alguna situación de violencia, puedo hacerlo. Hay opciones entonces cuando se puede ejercer, pero cuando alguien más comete un delito en contra de nosotros por simplemente ejercer trabajo sexual, esto es nuestro derecho como ciudadanos, como individuos que somos. Lian, ¿querías compartir algo? Parece que tu micrófono está cerrado. Sí, simplemente estaba acordando, estaba yo asintiendo lo que estabas diciendo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Parece que no. Bueno, entonces Rosa, ¿algo más que quieras compartir? No, muchas gracias, está muy bien. Muchas gracias por compartir tu testimonio. Realmente es un día bastante emotivo en la Casa Parlamentaria. Estaba un parlamentario ahí con unas gallinas protestando enfrente de la Casa del Parlamento y básicamente se estaba quejando de que se cerraron las sesiones y diciendo que eso no era transparente y que no estaba permitiendo que se pudiera tener unas sesiones abiertas en su totalidad, aun cuando la mayoría de las sesiones fueron abiertas y se proporcionaron estas transcripciones de lo que se manejó en las sesiones cerradas, pero siempre había personas que querían tener esa oportunidad para poder llevar a cabo sus campañas. Sí, de hecho, no importa, porque eso también él decía que su esposa, que es aborigen, y seguía hablando acerca de eso. Y yo le decía, cállate, tú no eres un aborigen, no hables a nombre de tu esposa, ¿no? Ella sería la que tendría que estar hablando ahí, no él. Así que le pedí que se callara, le pedí que dejara de hablar a nombre de las personas aborígenes. Le pedí que se callara. Dina, una última tema aquí de estas diapositivas, ¿no? Y creo que todo el mundo sabe acerca de este símbolo de la sombrilla roja, que ya es un ícono y que une a diferentes personas marchando, donde no solamente eran personas que ejercen el trabajo sexual, sino que fue una acción bastante solidaria y de los del sindicato de trabajo sexual también colaboró, y creo que eso muestra la dimensión de la solidaridad para la inclusión
de que las personas que ejercen trabajo sexual también tengan derechos laborales. ¿Algo más que quieran compartir? Yo invitaría a todos a que suban sus mensajes en sus comentarios y sus hashtags. Como pueden ver aquí, en la parte de atrás estamos en la oficina y pueden ver estos mensajes de apoyo como parte de esta campaña de la despenalización ahora, trabajando para el cambio. Así que los invitamos a todos a que también suban sus mensajes de apoyo. Aquí tenemos un mensaje para los grupos cristianos y gracias a todos por unirse. Si ya no hay más preguntas, entonces yo invitaría a nuestro moderador Luca. Tal vez haya algún otro comentario de cierre por parte de los demás panelistas. Mientras tanto, por nuestra parte, muchas gracias. Parece que no. Parece que eso fue todo por parte de nosotros. Muchísimas gracias a los organizadores de HIV 2020 que han estado trabajando con nosotros en los últimos días, y a todos los panelistas, a todos los participantes. No duden en contactarnos si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de este modelo o acerca del modelo de la despenalización. Les deseamos que tengan un excelente día, una excelente noche, donde sea que se encuentren. Muchas gracias a todos.